Hay gente ahí esperando en el Instagram también. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, Buenas. hola. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, disculpe, pensé, saludé así como al aire. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Oye, bien, vamos a dar comienzo entonces. Ahora sí estamos al aire, live Instagram. Me siento como conductora de televisión, pero esto ya es como un fenómeno común ya para todo el mundo a estas alturas de la virtualidad. Bien, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por querer ser partícipe de esta conversación. Voy a presentar un poco a nuestro proyecto muy brevemente. Nosotras somos Proyecto Cresis, somos un grupo de investigación escénica, un grupo de investigación vocal, que llevamos un año y medio, bueno, casi 2 años desde del inicio, trabajando un poco en la investigación vocal, y ahí las chiquillas, si quieren se pueden presentar brevemente, la Gabriela, la Laura, que está por ahí, la Carolina, la Carolina Larraín, la Puente. Y bueno, falta la Carola Larena, que muchos la conocerán, profesora de voz también. Básicamente quisimos iniciar este ciclo de conversación en torno al cuerpo y la voz en confinamiento, frente a la imposibilidad también de encontrarnos, ¿cierto?, de manera presencial, físicamente. Entonces pensamos que era una muy buena instancia para comenzar a generar las redes con colegas, con artistas, con gente, con personas que quisieran darle una vueltecita en este contexto a esto que está ocurriendo hoy día y cómo nuestros cuerpos y nuestras voces de alguna manera se ven atravesados por el contexto. Y para iniciar este ciclo de conversatorios, tenemos el honor de tener al amigo, compañero, colega, Lucho Aros, que está por ahí. Ustedes pueden, un aplauso para Lucho. Gracias, Lucho, por estar acá. Para quienes no conocen a Lucho, Luis Aros es docente, es investigador y director del Núcleo de Investigación Vocal. Y recientemente, bueno, hay hartas cosas que Lucho nos va a contar, ¿cierto? Pero una de las cosas importantes es el lanzamiento de un libro, Cartografías de la Voz, ¿cierto? Que nace un poco desde la investigación del núcleo del núcleo de investigación vocal, y hace muy poquitas semanas seguramente también vieron el estreno por el canal de Matucana 100 de YouTube, el proyecto Sistema Sonoro, que fue un lanzamiento también que hicieron sus compañeros bueno, del proyecto Sistema Sonoro, ¿cierto? De la obra. Entonces, Lucho, si quieres tú presentarte, por favor, y agradecerte obviamente la generosidad de estar acá y de venir a compartir y a conversar en torno a estos temas que nos interesan tanto. Hola a todas, todos, todes. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, súper. Primero quería, agradecer la instancia, la invitación, y encuentro que más allá como de las figuras que estén presentes en este ciclo de conversatorios, yo realzaría la instancia de encontrarse a conversar sobre un tema que antes era impensado conversar. Entonces, pienso que eso es tremendamente importante. Me refiero obviamente como a poner a la voz desde la perspectiva performática en el plano de la discusión. Encuentro que eso es mucho más relevante de que, o sea, lleva un gran punto de relevancia dentro de este como ciclo que ustedes están instalando. Te lo digo también porque veo gente como el Pancho, que es del Laboratorio Vocal del Bio Bio. Está también la gente de Cuerpo Sonoro. Encuentro que esos son como instancias súper importantes, como de algo cambió y algo se está cimentando también. Y aparte veo también a Andrés Grumman, mi profesor guía de mi tesis, porque estoy haciendo un doctorado, así que me pone presión.
te pone nerviosa la presencia del profe. Bueno, de todas maneras, hay que decir que vamos a dividir, o sea, vamos a tener espacio para las palabras, para que en algún momento también generemos una conversación. Entonces, si ustedes van teniendo preguntas, sería interesante que fueran anotando y las vayan escribiendo en el chat. Tengo que explicar algo súper técnico, pero en el chat ustedes van a ir, quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlas escritas, los que no quieran hablar, digo, hay gente que es más tímida, ¿ya? Quienes quieran hacer preguntas escritas las pueden escribir en el chat y Gabriela las va a estar recogiendo, ¿ya? Y quienes quieran palabras, así como intervenir y hablar, vamos a ir, hola, vamos a ir tomando las palabras también hacia el final de la conversación, ¿ya? Entonces partamos conversando. El Instagram, perdón, ¿verdad? Las Perdón, del Instagram también. Hay preguntas también en Instagram. Vamos a ir recogiendo también preguntas del Instagram. Entonces, Lucho, partamos por preguntar, por un poco darle vuelta, me gusta decir a mí, démosle vuelta un poquito al asunto de qué es lo que ocurre con la vocalidad, ¿cierto?, en este contexto. ¿Qué es lo que le pasa al fenómeno vocal? ¿Qué es lo que ocurre con la vocalidad cuando no tenemos la presencia física? Porque bueno, ahora hay una tremenda discusión también en las escuelas de teatro, ¿cierto? La presencia, no presencia, algo pasa con la presencia y siempre de alguna manera fundamos, ¿cierto? O decíamos que lo fundamental del teatro es la presencia física, incluso, bueno, con Dubat y el Convivi y todo eso, como la presencia, ¿cierto? El cuerpo a cuerpo, la exposición de los cuerpos ahí presentes, pero ahora eso no está ocurriendo, no tenemos la posibilidad al menos de estar en un presente físico. Entonces, la primera pregunta, que son preguntas que vamos a tener para todas las invitadas, los invitados y las invitadas que tengamos, es un poco darle vuelta a eso. ¿Qué está ocurriendo? Claro, ¿qué es lo que ocurre con nuestros cuerpos, con el fenómeno vocal o con el fenómeno de la vocalidad, para hablarlo de manera más amplia, cuando no tenemos esta presencia física? ¿Cómo lo has visto tú, desde tu práctica o desde tu investigación? Está súper buena la pregunta porque yo pienso que primero hay que distinguir qué entendemos por vocalidad. Y como desde ahí comenzar a establecer una especie de discurso o lineamientos para poder como generar una dimensión de análisis sobre aquello. O sea, yo pienso que vocalidad y presencia son dos términos que están, o sea, que no tienen por qué relacionarse. O sea, no hay un punto de encuentro en aquello. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si entendemos vocalidad como un constructo, un dispositivo que marca o delimita ciertos discursos retóricos en torno a la voz, la vocalidad no pasa por ser la voz emitida del sujeto, ¿sí? Ahí se genera una confusión en aquello que es súper recurrente, en pensar que la vocalidad es aquello que yo emito, la voz emitida, la voz enunciada. Pero no es así, la vocalidad es un espacio que es más amplio, que le pertenece a la voz en cuanto constructo social, cultural y político, que afecta a los cuerpos desde otro lugar, que no pasa necesariamente por el acto fonético de decir. O sea, obviamente tiene una huella en aquello, o sea, hay una marca, hay algo que se cuela en el decir, pero que responde a un discurso que es mucho más grande que lo anatómico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la vocalidad responde a un discurso o un constructo social, político y cultural de una época determinada. Entonces, esta vocalidad puede ser una vocalidad que está determinada por los medios, una vocalidad mediatizada. Podemos también estudiar una vocalidad de los 40, una vocalidad de 1500. O sea, es algo que se puede estudiar como un objeto separado, que da un paraguas cultural para el estudio. Entonces, poner la idea de vocalidad y presencia como un problema, yo más bien lo vería como dos categorías separadas que permiten un análisis más profundo de la disposición de las voces y de los cuerpos en el espacio de lo teatral, o del espacio de la representación y del encuentro de los cuerpos en el lugar del acontecimiento performativo, ¿entiende? Entonces yo creo que si bien, o sea, no van necesariamente de la mano.
Pienso que cuando hablamos de... ¿Se cuela un audio? Que el host silencie los micrófonos. Ahí sí. Eso, ahí sí. Así que me hablaban. Ya, entonces, retomando, entonces cuando hablamos de presencia, estamos hablando de la relación entre los cuerpos, y la voz en ese lugar es atendida como un fenómeno que pertenece al cuerpo, ¿no? Como un espacio, como la voz perteneciente al sujeto, y por lo tanto, como dice Nancy, es una voz que se relaciona en el con, o sea, el sujeto con el otro sujeto para generar una relación de coexistencia. Y ahí ahí sí la voz aparece en el problema de la presencialidad. Pero, insisto, hablar de vocalidad y presencia al mismo tiempo puede y no puede como tener relación la una con la otra. Claro, o sea, una no implica necesariamente a la otra, según lo que entiendo, claro. Oye, y tú mencionaste a Nancy, a Jean-Luc Nancy, este filósofo francés, y dijiste algo del con, ¿no? A mí algún texto leí de él donde hablaba del entre, ¿no? Como que precisamente el entre cuerpos, o el entre los cuerpos es donde puede ocurrir como el fenómeno del encuentro, ¿cierto? O puede ocurrir, o en ese entre ocurriría entonces la vocalidad, estoy entendiendo según lo que tú estás diciendo. Es en el entre donde se posibilita la vocalidad, pero resulta que este entre los cuerpos está mediado también. Entonces, por ahí quizás iría el asunto de la presencia en relación a la vocalidad, pregunto. Yo insisto en que la vocalidad hay que entenderla como algo que es mucho más grande. Como si ampliamos la foto, la vocalidad vendría a ser el marco donde se suceden las cosas, ¿sí? O sea, para dar un ejemplo, la vocalidad de los años 40, cuando se inician los teatros universitarios, existe una vocalidad que está determinada por el discurso social y político de la época. Hay un ideal estético de cómo los actores y actrices tenían que hablar, que tiene relación directa con las compañías españolas teatrales que llegaron a Chile. Entonces hay un ideal de cómo suena la voz en el teatro. Aquello condiciona una enseñanza y por lo tanto el acto performativo de la actriz y del actor en el decir. ¿Sí? Entonces la vocalidad es entendida como ese constructo ideal que pasa por una ideología, por un constructo estético del cómo yo tengo que sonar, lo cual condiciona una pedagogía, por ejemplo, en el caso de una escuela de teatro, condiciona una representación, la relación con el texto, insisto, en el caso del teatro, y si lo ampliamos, condiciona la forma en cómo yo hablo con un amigo, con mi familia, las formas como un político se dirige a la comunidad, etc. Entonces, cuando hablamos de vocalidad, hablamos como del comunitas, ¿sí? Como el discurso que rige al comunitas en ese caso, como para enlazarlo con lo que tú dices de Nancy. Y en el entre, en el con, o sea, es entrar en un problema que es mayor, ¿no? Como que tiene unas dimensiones que son tremendamente complejas como para abordarla. Yo no soy experto en sí, entonces, para abordarla siento que es un seminario de un año. Pero básicamente en el entre y en el con que tú dices, como para resumir, así como súper como a grosso modo, lo que dice Nancy a partir del ser singular plural es que este ser singular plural existe en el con, ¿sí? O sea, yo existo contigo y por tanto no existe una singularidad porque mi singular existe con tu singular. Entonces dos singulares existen en la relación, en el con. Si pensamos ese con o ese entre, ¿sí? Que estaría mediado por una voz, en el acto de la comunicación, son dos cuerpos que se relacionan a partir de la voz. Entonces la voz funcionaría como el entre, ¿sí? Como el entre de los dos sujetos. Si lo pensamos así, si lo planteamos de esa forma, la voz no pertenecería al sujeto o al cuerpo del sujeto, sino más bien es un fenómeno acusmático que acontece en el acto del encuentro de dos cuerpos, ¿sí? Y ese acontecer, si lo pensamos, o sea, si seguimos tirando el hilo de la vocalidad, es en ese acontecer del encuentro de dos cuerpos, en donde la voz funciona como el entre, que une estos dos cuerpos en el acto de la comunicación, ese acontecer, ese entre, estaría mediado por una vocalidad que está mediada nuevamente por un constructo que es sociopolítico y cultural. Sí,
Y ahí en el entre también, a propósito de este entre que da para tanto también como para analizar el vínculo, ¿cierto? El vínculo y la afectación, que tanto también se habla en la afectación en el arte en general, lo voy a decir así. ¿Cuál crees tú entonces, a propósito de este entre y de que tú afirmaste algo súper interesante ahí, que la voz entonces no le pertenece al sujeto, sino que la voz entonces estaría en una relación de un ser con otro ser, podríamos decir. Por eso Nancy de alguna manera habla del ser con, o sea, no hay un ser solo flotando en el espacio, sino que yo soy solo en relación a los otros, a las otras, ¿cierto? Ahora, Entonces, mirando, dale, después no, perdón, ya, termina con la pregunta. ya, entonces, para pensar esta como relación y este entre, ahí me gustaría hacerte otra pregunta. Si ahí entonces no estaría la dimensión política de lo vocal, en ese entre, en esa relación, como, o te lo digo como una pregunta directamente, ¿dónde tú crees que está como la dimensión política del fenómeno vocal? A propósito, también pensando en todo lo que pasa de octubre en adelante en nuestro país, ¿cierto? También, o sea, parecen como los discursos de sacar la voz, hay una cosa ahí como de sacar la voz, de gritar, de poner la voz en el espacio público. Hay algo con la voz y lo político que está relacionado. Entonces me gustaría preguntarte eso, ¿cómo ves tú esa relación de la voz con lo político? A ver, yo partiría como un poco de atrás, con lo que tú dices, que al parecer la voz no le pertenecería al sujeto, ¿verdad? O sea, hay que distinguir que a ver, primero hay que ser súper como acuicioso con la distinción de las palabras y los conceptos que utilizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la voz, hablamos como de la voz en general, pero la voz es una arena de análisis que tiene múltiples capas para desmenuzarla en su estudio, en su examen. A grosso modo podemos entender, como en dos líneas teóricas, que la voz, hay una línea que dice que sí, que le pertenece al cuerpo, o sea, a partir de la idea de la voz como un instrumento que pertenece al cuerpo, que es formada a partir de los órganos del cuerpo, y por tanto es un instrumento de él, y otra como eso, que pertenece al sujeto, y otra que podríamos entender la voz como un fenómeno que es acusmático, que supera al sujeto, que lo desborda y que habita un espacio que es metafísico. ¿Sí? Desde ese lugar, yo pienso, esto es una idea esto es personal mío, como mi teoría sobre la voz es que la voz es, o sea, se puede ver desde ambos lugares, pero a mí me gusta más entenderla como un fenómeno que es acusmático y utiliza el cuerpo como un medium, como una vasija para como defractarse y desde ese lugar como generar espacios de la comunicación o descomunicación. Bueno, dicho eso, y tomando de nuevo como tu pregunta sobre el acto político, hay que preguntarse como qué significa la voz política, ¿no? Como también es amplio, es grande. Yo partiría como desde el inicio y pensaría en Grecia, como que me daría el para atrás, como bien para atrás, bien para atrás, para atrás, y pensaría en Aristóteles, en que dice que en la poética la poética y también en la política griega, en donde el ciudadano es conocido o es dado, es catalogado como ciudadano a partir del sum politikon. O sea, ¿qué significa esto? El ciudadano es ciudadano en cuanto puede expresar sus ideas a través del lenguaje, ¿sí? O sea, el lenguaje, la voz asociada al logos, a la idea, a la forma de expresar mis ideas, me considero como un ser humano inteligente. En ese sentido, lo que hace Aristóteles es dividir la voz en cuanto a la voz humana y la voz animal, ¿sí? O sea, el ser humano es ser humano, el hombre se distingue de los animales porque puede expresar, puede distinguir, puede decir esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, a través del uso del lenguaje. Entonces el lenguaje, el que está asociado a la idea de un logos, lo que transforma al ciudadano en un ser político. Y todo lo demás, o sea, la voz entendida como sonoridad, como medio del lenguaje, es excluido, es pensado como que pertenece al animal, al monstruo, ¿verdad? La idea del monstruo, de aquel que no domina el lenguaje, es el monstruo, es el expulsado de la ciudad,
se va a los límites, se va afuera, ¿sí? No pertenece, la exclusión. El Fuera. cuerpo. El Ya. cuerpo. El cuerpo Claro. no funciona, no sirve, chao. Mm. O sea, desde ese lugar se instala toda la filosofía de Occidente, entendiendo la idea del logos, asociada a la voz, a la idea del logos, como expresión del lenguaje, ¿sí? Si lo pensamos desde ese lugar, o sea, la idea del discurso es muy fuerte, al entender que el cómo yo me expreso me conforma a mí como un ser humano que habita una comunidad política, ¿sí? O sea, el hombre es un ser político a través de lo que expresan sus ideas, su forma de hablar. Si hacemos el teletransporte hasta ahora, como para ir generando como estadios de análisis y de debate también, y nos preguntamos sobre qué significaría entonces la voz del pueblo, ¿sí? ¿Qué significa el vox populi? ¿Es acaso la voz del pueblo significa que existen múltiples discursos que se unen en un gran cuerpo? Y en una conversación que tuvimos un tiempo atrás con la Cata, le decía, bueno, si existe la voz del pueblo, entonces también tendríamos que asumir que existe el cuerpo del pueblo, si pensamos que la voz se asocia a un cuerpo. Claro. Y pensar en ese lugar también, o sea, podemos como tirar la idea de lo que dice Judith Butler, en donde que los cuerpos reunidos y solamente en la enunciación del lenguaje conforman una voz común, ¿no? Como esta voz, el nosotros que se pronuncia a través del plural, ¿no? Pronunciado en el lenguaje, el nosotros pronunciado en el lenguaje ya conforma una idea de un plural. Ahora, preguntarse por qué significa la voz del pueblo es hacerle el cuestionamiento o poner en encrucijada lo que dice Aristóteles, ¿no? La idea de la voz logocéntrica, ¿sí? Como decir, ¿es acaso la voz del pueblo la que está normada por los discursos del Estado, por ejemplo? ¿Sí? ¿Es acaso la voz del pueblo la que responde a una retórica particular? ¿Es acaso el vox populi el que responde a una vocalidad determinada por un constructo estético en el teatro, por ejemplo? ¿Sí? Todas esas preguntas son súper válidas, o a mí me interpelan en el sentido de entender a la voz como algo que devocaliza el logos, ¿sí? O sea, todo aquello que fue excluido, esos monstruos que se van al margen, son esos monstruos que estaban en Plaza de la Dignidad, ¿verdad? Reclamando, voceando, usando sus voces de manera desbordada para exclamar aquello que los discursos políticos o los discursos retóricos no logran contener, ¿sí? Aquello es una prueba viviente, o sea, una prueba sonora de que lo retórico en este caso, o la voz asociada al factor logocéntrico, al discurso logocéntrico en su espacio más político, no alcanza a llenar o no alcanza a contener aquel desborde que generan estos monstruos sonoros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la idea de la política de la voz es cuestionar el lugar logocéntrico, uno. Sí. Dos, el lugar de la retórica como macro discurso, como un macro sistema que norma un discurso. Tres, es preguntarnos por aquella vocalidad, o sea, cuáles son los factores políticos, estéticos y culturales que dominen esos discursos. Y cuatro, yo pondría el ejemplo también de que los discursos que generan, los discursos de poder, intentan aplacar siempre un fenómeno o un acontecimiento que desborda a partir de alguna fractura en una sociedad. Por ejemplo, si en una mina explotó la mina y hubo una gran tragedia en una comunidad, va el artefacto de poder, que puede ser el dueño de la empresa, el alcalde, el presidente, quien sea, y a partir de un discurso intenta aplacar el dolor o el luto de aquella comunidad. Estamos muy tristes por todo lo que sucedió, vamos a hacer tal cosa, chao, se acabó. Pero hay algo ahí que no logra contener aquel discurso, aquella sonoridad que desborda ese discurso político, es una vocalidad que también, o es una sonoridad que interpela a la voz política en cuanto a normalización y puesta en estructura de un dolor o de una tragedia que a partir de lo sonoro desborda la construcción social del ser en cuanto a ser político en comunidad. Entonces ahí también podríamos
Voy a hacer esta pregunta pensando en que miro también las ventanitas y hay muchas personas, hay muchos estudiantes también de las distintas escuelas. Entonces me gustaría, a propósito de esta distinción que empieza a ocurrir con tu respuesta entre voz, sonoridad, si podemos como hacer profundizar aún más en esa distinción, porque por algo hablamos de sonoridad para referirnos en este caso al pueblo, siguiendo tu ejemplo, y hablamos de la voz, de la retórica, de la voz asociada a un logos cuando hablamos del discurso del poder. Entonces, ¿habrían algunos vínculos ahí que podríamos empezar como a pensar, a imaginar juntos o no? Como a pensar esos vínculos, sonoridad, la masa, el pueblo, tú hablas de sonoridad para referirte a ese espacio, y hablas voz, logos, discurso, retórica, cuando nos estamos refiriendo al poder. Entonces, ¿qué tensiones podríamos encontrar ahí? O sea, yo diría que la voz, la mera voz, así como la voz pura, la mera voz, es aquella que conduce el lenguaje, ¿sí? Entonces, si pudiésemos hacer una difractación o defractar el fenómeno voz, y lo vemos desde este lugar, veríamos las múltiples capas que conforman un mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, entendemos la mano en este caso como la mera voz, como aquel sonido, y todos los componentes vendrían a ser el logos, el discurso, no sé, el contenido estético, etc. Podemos poner más o quitar. Entonces, desde ahí yo haría esta distinción de la voz asociada como al sonido y la voz asociada a lo logocéntrico. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Mladen Dolar, que es un filósofo esloveno, que dice que la única forma de subvertir el lenguaje y que aparezca la mera voz es a través del canto, porque dejo de entender lo que se dice para apreciar la sonoridad de lo que está sonando, ¿sí? Yo encuentro que tiene mucha razón en aquello, sin embargo, yo también vería en aquello el espacio fenomenológico del acontecimiento de lo vocal. ¿Qué quiero decir con esto? A partir, o sea, entender la mera voz, ¿verdad? Insisto con el ejemplo de la mano, lo que tú decías como intentando de disociar al logos de la idea del sonido, de la voz o de la mera voz, en el acontecimiento de la escucha de un cuerpo con otro, en la inscripción de un sonido en el cuerpo, hay un acontecimiento que es un acontecimiento fenomenológico, que yo no puedo explicar, sino que simplemente acontece y se inscribe en mi cuerpo, que produce reacciones y una comunicación que va más allá del entendimiento, ¿sí? Y es ahí donde podemos volver como al principio y entender que desde la presencialidad, ¿sí? Desde la presencia o la copresencia del ser como retomando a Nancy, es donde aquella mera voz actúa en el sentido de que produce una circularidad, un tránsito a partir del fenómeno de decir, del escuchar y al volver, ¿verdad? Este tránsito circular en 360, extendiendo a la voz que abandona el cuerpo para evitar otro y para nuevamente retornar al cuerpo desde donde fue emitida. Claro, y en el canto, me acordé como de las clases de canto con Annie, por ejemplo, donde la imagen, por ejemplo, para entrar a esa como goce del cantar, era la circularidad, en el sentido que mi voz, independiente de lo que dice la letra, ¿cierto? El sonido, la sonoridad en este caso, para tomar lo que tú estás diciendo, sale de mi cuerpo, atraviesa el espacio, toca otro cuerpo, afecta ese cuerpo, pero también de vuelta hay una afectación no solo al otro cuerpo, sino que a mi cuerpo también. Entonces, en ese sentido, hay como que el sonido atraviesa los cuerpos, atraviesa el espacio, podríamos decir, ¿o no? Tomando esa circularidad. Claro, bueno, igual yo diría ahí la voz como sonido, más que el sonido. La voz como sonido, sí. La voz como sonido, claro, pues es un fenómeno que es independiente del cuerpo. O sea, la voz, como preguntarse, ¿pertenece al cuerpo? Yo pensaría que no. O sea, es algo que es un fenómeno que puede analizarse en un espacio como más metafísico, como entendiendo que habita en un lugar que no es el cuerpo, sino que usa ese cuerpo, es decir, en cuanto a lo usa, afecta a un otro y vuelve a ti, ¿no? Como en esta popularidad.
Sí, depende del punto de vista de donde se mire también, es un fenómeno no del cuerpo. Si nos vamos a un paradigma completamente científico, anatómico y fisiológico, bueno, ¿qué qué es lo que vemos en las escuelas de teatro, ¿no? Como nos aprendemos las costillas, nos aprendemos, ¿cierto?, el diafragma, todo el uso como mecánico, técnico, pero recién, lo digo como también desde la experiencia, creo que recién ahora está ocurriendo como, bueno, y a partir de los estudios vocales que empezaron a surgir también en Chile, un poco también a propósito del núcleo de investigación vocal, que te lo voy a preguntar ahora, empezó a ampliarse un poco la mirada del fenómeno vocal, ¿cierto? Y no a entender la voz como simplemente una práctica en función de el correcto decir de las palabras o la correcta enunciación de las palabras. Entonces, Yo quisiera como, solo para como profundizar y recalcar un punto, la voz no solo dice, sino que oscila, vibra, ¿sí? Es algo que, insisto, que está más allá del lenguaje. Ahora, la idea del entre, también, claro, tú dices como está ligada al sistema anatómico en una escuela de teatro, o está, no sé, vinculada a la idea del decir, un texto. Insisto, son como distintas dimensiones de análisis. Por ejemplo, si lo pensamos como desde la perspectiva de Lacan, que dice que la voz es un entre que une al cuerpo y al lenguaje, pero que no pertenece a ninguno de los dos, es también tirar el hilo de lo logocéntrico y pensar que el ser humano o el ser se constituye a partir de la construcción del lenguaje y la voz actúa como instrumento conductor de aquel. Entonces, yo pienso y sugiero y propongo que aquello hay que atravesarlo y desbordarlo. Es mi propuesta. Yo pienso que, como dice mi profesor Grumman, la voz oscila, vibra mucho más allá del simplemente hecho, el acto del decir. exacto. Y ese punto ha sido muy difícil de instalar y de cuestionar, de poner en cuestionamiento, por ejemplo, en las escuelas de teatro, porque la voz ha estado asociada durante mucho tiempo en los estudios teatrales al drama, a la idea de que la voz es un instrumento del decir, está asociada al texto dramático, y por lo tanto ha estado normada por discursos estéticos que responden a una teatralidad o a una idea de teatro que es epocal, ¿sí? Entonces, siempre se ha entendido o se entendió, y espero que eso cambie, la idea de que la voz es un instrumento del actor, un instrumento del decir, y no un instrumento y no un objeto performativo en sí mismo. Y ahí, bueno, para tomar a propósito de la enseñanza, la pedagogía vocal, ¿tiene alguna relación el surgimiento del NIV, del Núcleo de Investigación Vocal, con este intento de desplegar un poco, de profundizar un poco los estudios vocales acá en Chile? ¿Cómo nace el NIV? Sí, pues el núcleo nace en una obsesión mía por ampliar los márgenes de la concepción de la voz en el teatro, ¿sí? Llevarla más allá, como empujarla al cuestionamiento sobre de qué hablamos cuando hablamos de la voz en el teatro. Como a mí me parecía que no era suficiente asociar siempre la idea de la voz, perdón acá como lo disciplinar, pero en mi background, y desde ahí nació también, me parecía que era insuficiente y me interpelaba el pensar que la voz en el teatro estuviese asociada simplemente al acto del canto o de la idea de lo anatómico, que se asociara también simplemente al hecho de la emoción, o a la representación o la creación de un rol, o la idea del decir un texto, y no se pusiera en tensión a lo vocal desde un lugar filosófico, desde el lugar de la escucha, que es fundamental, porque las escuelas de teatro están obsesionadas y cegadas en el lugar de la enunciación,
pero no hay espacio, o no hay una ventana abierta hacia el lugar de la recepción, ¿sí? O sea, el atender al lugar de la escucha, en la enseñanza de la voz, o la creación de un dispositivo escénico, es fundamental. Es fundamental que para atender al lugar de la escucha, para los estudios o una fenomenología de la escucha, es comprender a la voz como un fenómeno que trasciende el aparato fonatorio, ¿sí? Que va más allá. Comprender a la voz como un acto sonoro que oscila, que resuena, como materia vibrante, que genera una modificación en el cuerpo el cual es percibida. Entonces, en esa idea, como de ampliar los límites o ampliar la discusión de la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de la voz en el teatro, nació el núcleo de investigación vocal con más ganas o sea, con muchas ideas y como a puros palos ciegos también, como, hagamos esto, ya, sí, Las puras ganas, no, así sí. las puras ganas. Claro. Y en esas ganas empezamos cometimos errores, aciertos, así como todo proceso que tiene altos y bajos, aciertos y errores, y eso nos ha llevado, o me ha llevado, porque siempre ha sido como que siempre hablo de un plural, pero ha llevado a que instalar distintas preguntas, como un flujo de cambio, como abrir puertas a entender a la voz como un fenómeno como que más allá, ¿no? Y ustedes llevan harto tiempo en el núcleo. Oye, tengo un aviso técnico y vuelvo al tiro sobre eso en algún minuto, como estamos transmitiendo también en el Instagram, en algún minuto, para la gente de Instagram se va a cortar, pero vamos a volver inmediatamente porque es 1 hora nomás de transmisión. Entonces, y también le aprovecho de decir a las personas que están acá en Zoom que anoten sus preguntas porque vamos a abrir las palabras para poder generar una conversación con ustedes, con sus preguntas, con sus comentarios, eso. Entonces, estábamos en el núcleo, Lucho. ¿Ustedes llevan qué año? Como del 2016, ¿o no? 2015, mira, esto partió, yo me fui el 2013 a estudiar en Inglaterra un magíster en estudios de la voz. Ajá. Y yo no tenía idea de lo que iba, yo pensaba que iba como al típico taller que uno hace de voz, como... Vamos a sonar. Sonda. Y de Claro. repente me encontré como que era una clase práctica y el resto era teoría. Fue como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a leer en voz? ¿Qué es eso? Claro, ¿por qué no estamos en ropa de training? Y de repente encontrarme con practice as research en voz, era como, ¿qué? Como fenomenología, o filosofía, términos que tú empecé como, no tenía idea como, o sea, no había no tenía idea de esa vinculación, ¿verdad? Y quedé súper fascinado, deslumbrado con ese mundo nuevo para mí, pero tremendamente antiguo en la academia, Sí, claro. ¿verdad? Y en ese lugar donde yo estaba estudiando, en Royal Central School of Speech and Drama, existía el International Network for Voice, que dirigía Jane Boston, que era mi profesor, la directora del magíster. E hicimos súper buenas amigas, hasta el día de hoy somos colegas y muy buenos amigos, y ella me motivó y me incentivó a crear un centro de investigación en Chile. Y eso partió, o sea, fue porque en mi estadía en el magíster, debo decirlo, había una especie de resentimiento de que todo lo que estudiábamos, o que toda la literatura, el canon bibliográfico de lo vocal, fuese una bibliografía anglosajona, y que los problemas de la voz fueran problemas de la lengua anglosajona. Y si bien obviamente son temas que son universales, pero a mí me parecía que Latinoamérica, Sudamérica, Chile, o sea, no interpelaban directamente a los problemas de nuestra propia vocalidad, ¿verdad? Y ahí nació y en conversaciones, nació la idea de generar un centro, que se llama el núcleo, en donde se problematizara la idea de la voz desde la localidad para poder dialogar en la globalidad.
Y ahí nació, pues, así nació y empezamos a generar. Al principio partimos con las conferencias que se han hecho todos los años, y yo pensaba que no iba a llegar nadie, ¿eh? Como que ¿a quién le va a interesar hablar de la voz? No importa la voz, claro. Nadie. ¿Qué es? Es súper sorpresivo, como que había mucho interés. Y empezamos al principio con talleres, con seminarios, y después se fue expandiendo, hasta que yo tomé la decisión el año pasado, de parar con los talleres, como con el espacio más formativo, para dedicarme a la investigación, que es como el área donde yo estoy ahora, como más dura, que es un lugar súper fascinante. Y ahí yo venía amasando esta idea de generar una investigación en donde se abordaran aspectos históricos y estéticos de la voz en el teatro, y generamos una microhistoria de la voz, o sea, una microhistoria del teatro a partir del lente de lo vocal, que no es una historia del teatro contada por la voz, sino que es entender cómo la voz se infiltra en el discurso del teatro. Claro. Es distinto, como entenderlo así. Mm, mm. Y eso nos llevó 1 año y medio, y escribimos un libro que por efecto de la pandemia no se ha podido lanzar oficialmente, está ahí estancado en la imprenta. Pero no tiene fecha, no se ha reagendado todavía, no se sabe. Vamos a hacer un lanzamiento online, pero estamos por online. Estamos luchando con la editorial para que se apuren para hacerlo un libro, un ebook online, ¿no? ¿Cómo se dice? Plataforma, no sé, un libro virtual. Ya. Sí. Y fue súper interesante. O sea, este proceso nos llevó 1 año y medio. Yo dirigí la investigación junto con 3 personas más que estuvieron dentro de mi equipo. Y fue un proceso largo, súper interesante, angustioso, porque nos metimos en una piscina que no tenía fondo y que tampoco tenía un salvavidas, porque nos encontramos que toda la literatura sobre la voz está enmarcada en manuales de ejercicios, como Claro. haga esto otro, o el texto tiene que decirse así, pero hasta ahora nadie había problematizado la voz con todo este discurso que ya llevamos, o sea, en esta idea que venimos conversando hace rato, ¿no? Sí, pues. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo muy bonito que escribió la Consuelo Zamorano, que es sobre la idea del fantasma y del medium, en donde lo que ella hace es establecer un análisis crítico a partir de los discursos estéticos que generaba la nominación crítica de la voz de la época. O sea, ¿qué significaba que el crítico de la época dijera que la actriz tenía una voz dócil y bella? Claro, claro. Qué bueno. Entonces, muy bonito el relato que se construye, y tú puedes hacer, a partir de los 3 capítulos, uno está enfocado o sea, relata desde el lugar pedagógico, cómo se instala el objeto voz como un objeto de estudio, porque hasta antes del 1940, como fecha límite, o sea, como fecha de creación de las escuelas de teatro, a partir de los teatros universitarios, la voz era entendida como algo que sucedía solamente, o sea, es parte del baúl del vestuario y del repertorio de Claro. una herramienta. Claro. Pero a partir de la sistematización de la enseñanza teatral, la voz se transforma en un objeto de estudio que tiene que sistematizarse en planes, en objetivos, en metodologías, en preguntarse qué voy a enseñar, cómo lo voy a hacer. Entonces, aparece como objeto. Entonces, ahí se desarrolla como la idea de que ese objeto responda a un discurso que es mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Otro capítulo está ligado a la idea del texto a partir del discurso logocéntrico. Entonces, ¿por qué los textos de esa época condicionaron una vocalidad determinada en el actor y en la actriz? Y el otro está vinculado a lo que decía antes del discurso estético a partir de la crítica. Y ahí, ¿cuál fue el material a investigar, Lucho? Porque para armar una especie de cartografía, se llama cartografías de la voz en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los materiales a los que tuvieron que recurrir para poder armar esta especie de mapa? Yo diseñé una metodología que tiene que ver con la microhistoria, y la microhistoria lo que dice es que responde a los discursos no oficiales, como la historia off de lo que es contado. Entonces acudimos
a los programas de estudio que estaban todos perdidos. Entonces fue una reconstrucción de programas de estudio que estaban así como pegados, casi como con Stitch Fix. Y no hay programas de estudio de los 40, lo que hay es profesores que hicieron clases, entonces a partir de entrevistas, revisión de material de programas de estudio, como decía, actas de notas, actas de constitución de las escuelas de teatro, revisión de tesis de pregrado de la época, en que hablaban sobre la voz. Entonces nunca tuvimos fuentes primarias, como de investigación pura y dura, sino que es una investigación que se constituyó a partir de fuentes secundarias, en donde el objeto voz era tocado de manera oblicua, se hablaba de la voz de tal forma. O sea, el problema era otro, y en ese problema se hablaba de, sí, y el ramo de voz que nos hacían cantar y tocaban el piano. Y ahí rescatábamos ese espacio, lo juntábamos con otro, y a partir de las pegadas y las juntadas de ese puzzle, podíamos deducir un camino, o sea, podíamos armar una cartografía, ¿no? Como un camino que se corroboraba con entrevistas o con datos más duros de la historia del teatro. Entonces, como una historia hiper-off a partir de una deducción metodológica. Ya, esperamos ese libro entonces, porque va a ser, por lo que estoy escuchando, va a ser como de cabecera para los que nos dedicamos a la voz. Sí, bueno, no porque yo lo haya editado y haya dirigido la investigación, sino que está hecho con mucho cariño. Sí. Bueno, y conocemos también al menos a la Natalia Elgueta, a la Consuelo Zamorano, son compañeras también investigadoras, colegas que también están dentro de ese proyecto y bueno, sabemos que, porque las conocemos nomás, que trabajan. No sé si dejé a alguien fuera, perdón. Está la Natalia Elgueta, la Consuelo Zamorano y el Simón Román dentro del equipo de investigación. Ya. Lo bueno de esto es que hubo tanto material que junto con el proyecto ARDE de la Pía Gutiérrez, elaboramos un archivo virtual de libre acceso, en donde está todo que estaba desordenado y caótico, nosotros lo ordenamos, sistematizamos, y ahora cualquiera puede acceder y ver cómo... ya está en ARDE, ya está en ARDE. Oye. Porque se va a lanzar con el libro, entonces... ya, pero va a estar. Está bueno. Estaba en el 1957 en voz, en la Escuela de Teatro de la Católica o de la Chile. Entonces, clic. Hermoso. Para los que no conocen, busquen, bueno, ahí sí la Gaby que está como escribiendo en el chat todo lo bacán, que busquen ahí el proyecto ARDE, que es un proyecto que donde está, bueno, yo conozco a la Pía Gutiérrez, creo que está la Cata Devia también en el proyecto ARDE, si alguien de los que están acá, las que están acá, saben un poco más si nos pueden aportar, pero el proyecto ARDE es un archivo visual de procesos, un archivo de procesos artísticos, ¿no? De procesos de creación, entiendo. Entonces está bien interesante ahí googlearlo y conocer los archivos que hay. Hay compañías que tienen archivos de procesos de creación en proyecto ARDE, para que lo conozcan quien no lo conoce. Entonces vamos al estreno que tuvieron hace no tanto tiempo, 2 semanas, una semana, se estrenó Sistema Sonoro. Sí. Quienes no lo han visto, véanlo porque es una experiencia muy interesante. ¿De dónde surge? Si no la han escuchado y visto, está en la web de Matucana 100, en el canal de YouTube. Y estoy súper contento porque, si bien fue una obra que estaba pensada para ser performada en vivo, en el encuentro de cuerpos, de la presencia, a partir de la no presencialidad, tuvimos que transformarnos o mutar hacia otro lenguaje que es el audiovisual. Y encuentro que ahí ocurrió, o sea, se amplió un campo que permitió que la obra sucediera. O sea, lo que yo quise hacer ahí fue, que creo que ahí Andrés Grumman me podría ayudar también, porque es una conversación que venimos teniendo hace rato. Se enmarca también dentro de mi proyecto de investigación del doctorado, que es la idea de la voz colectiva y la voz subjetiva. O sea, yo estoy investigando y estoy proponiendo la idea de la voz singular plural. O sea, es una voz que es colectiva y al mismo tiempo es subjetiva.
Citando a Nancy también, ¿o no? Me imagino. Sí, porque ahí Como, tomando ¿qué el paso fue de título. cabecera? Claro, Eh, pasando. Perdón. Entonces, en la obra, que es como una especie de prólogo de la investigación, lo que yo intento hacer es como poner en tensión la idea del coro, la voz coral. Lo que hace la voz coral es que conforma un cuerpo que es nuevo a partir de la unión de múltiples cuerpos, ¿sí? Como un átomo que se conforma con múltiples partículas, pero tú ves un átomo. Un sistema, que yo veo el sistema como un sistema solar que está conformado por planetas y el Sol, pero yo identifico la figura del sistema. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba mucho desdibujar la idea del sujeto, la idea del cuerpo del sujeto, para desdibujar la idea de que la voz pertenece a un cuerpo, sino que no es el cuerpo el que interesa, sino que es la voz conformada a partir de estas voces, como algo que es un conjunto plural que engloba todo la idea de los cuerpos, ¿sí? Entonces, no es el cuerpo del sujeto el que importa, sino que es el cuerpo vocal el que importa, ¿sí? El que toma el protagonismo, o sea, la voz desplaza al cuerpo. Y en ese sentido aparece la idea del coro, aparece la idea de las voces, la deconstrucción del lenguaje y la idea de la visualidad como aportando al fenómeno de la escucha. Entonces, escúchenlas como... Es una experiencia, encuentro que está súper interesante, a mí me motiva, como... Sí. Me gusta el trabajo como está, como quedó. Y hay que escucharla con audífonos porque hay unas vibraciones, ahí hay un trabajo con el sonido súper interesante que está bueno ahí no perdérselo. Nos quedan algunos minutitos en la transmisión del Instagram y me gustaría ahora que abriéramos la palabra a las personas que tuvieran comentarios o preguntas en relación a lo que hemos estado conversando. Se pueden ir anotando en el chat si quieren y les vamos dando la palabra, pero mientras tanto, mientras eso ocurre y se animan a hacer sus preguntas o sus comentarios o reflexiones, no tiene por qué ser necesariamente preguntas, hay una integrante de nuestro colectivo, de nuestro grupo de investigación, la Carola Larraín, que está por ahí, que fue alumna tuya en la mayor. Sí, pues sí. Y la Caro tiene una pregunta, no sé si la quieres hacer tú, ¿la quieres hacer tú o la hago yo? Bueno, la hago, la tengo. No monopolizar la palabra. Ya, Ya. dale, no. Ya, hola Lucho, nuevamente. Hola a todos. Sabemos que la premisa de tu trabajo es poner la voz en el primer plano de la creación. Y en ese sentido, nos gustaría saber en qué lugar ocupa el cuerpo en esta acción. Yo abriría la idea del cuerpo no solamente al cuerpo del ser humano, como el cuerpo de carne y hueso, sino que también a los objetos, ¿no? Como el cuerpo sin órganos, ¿no? Como otros cuerpos. Y en ese sentido, el cuerpo, claro, los cuerpos, otros cuerpos, como por ejemplo ahí Luis Andrés, a partir de Luis Artaud, El teatro y su doble. Cuerpo teatro y sin su doble, el cuerpo es fundamental. Ahí sí tiene un rol muy fundamental, en el sentido de que funciona como radar, como para que para que la voz habite esos cuerpos y transite en una circularidad auditiva. No existe la voz sin cuerpo, pero sí en el sentido de la escucha, ¿verdad? Pero sí existe la voz como medio que supera el cuerpo mortal. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, esta idea asociada de que la voz existe a partir del que el cuerpo existe, sí y no. O sea, sí, porque es el cuerpo como vasija el que permite como emitir el sonido, pero no porque la voz abandona el cuerpo y no tiene pasado presente, no hay una temporalidad en ese abandono. Entonces, la afección de los cuerpos, la afección de otros cuerpos, claro, tendría importancia. ¿Se entiende? No sé si te respondí, pero me di muchas vueltas. No, sí. O sea,
Es que claro, ahí está la diferencia porque el cuerpo en sí mismo no logra como llegar al nivel de lo que es la voz, que por decirlo de alguna manera logra trascender lo que es lo físico, el cuerpo físico. Claro, trasciende el cuerpo físico. Es que hay que pensar también que el uso de los cuerpos, y aquí nos vamos a meter como hacia lo más lo biopolítico, el uso de El los uso de cuerpos... los cuerpos se llama nuestro trabajo también. Ah, ya, perdón. Ah, mira, el uso de los cuerpos. Perdón, estoy aprovechando el espacio de poder. Así como el uso de los cuerpos se llama. Es un libro de Yori Agamben, del cual nos robamos el título para ponerle el título a nuestro trabajo. No, ya, perdón. Justamente hoy día estaba haciendo una revisión como del uso de la voz en el teatro, como a partir de Grecia para adelante, y reafirmaba la idea de que para entender, o sea, para poder estudiar la voz o los usos de la voz en el teatro o la historia del teatro, hay que entender también el uso de los cuerpos en el teatro, ¿sí? Que responde a una biopolítica o a una política particular de cada época. Y en ese sentido, si lo queremos ver como de un lente analítico, como del uso de la voz en el teatro, por supuesto que el uso de los cuerpos es fundamental. Asimismo, e incluso más, el lugar de la escucha es aún más fundamental, hiper fundamental. Hiper fundamental. Oye, quiero dar un aviso técnico, perdón, soy la latera de esta situación. Quedan algunos segundos nomás en el live de Instagram. Lo vamos a reiniciar para poder generar la conversación con las preguntas, palabras que hay. Y lo vamos a subir grabado después este conversatorio para las personas, porque creo que están preguntando por Instagram, entonces tengo que decir. Bien, entonces entiendo que hay palabras, preguntas, Sí, Gabriela. hay palabras. Vamos, vamos. Oye, sí, y aprovechar de felicitar a los intérpretes de Sistema Sonoro también. Sí, oye, eso, antes que se me olvide y que abramos las preguntas, porque para que conversemos, este trabajo no hubiese sido posible sin estas maravillosas y maravillosos performers que son parte del equipo, o sea, imposible. Y también el trabajo es lo que es a partir de la multiplicidad de cuerpos y de disciplinas de los performers. Es un equipo interdisciplinario que está conformado por cantantes de ópera, actores, actrices, músicos, audiovisual, gente de las artes visuales. Entonces, en esa comunión aparece la obra, como aplausos para ellos, digo, como un reconocimiento para ellos. Eso. Bien. Se las mandaron. Ya, chiques, yo medio las preguntas. Bueno, hay una palabra que fue la primera en levantarse, que es de Ananda Rossi, y después vienen un par de preguntas que están escritas en el chat, y luego vienen dos palabras. Hasta ahí vamos de las palabras. Entonces, Ananda, te voy a reiniciar tu audio, y me silencio yo. Vale. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta instancia. Y me ha llamado mucho la atención lo que hemos estado como conversando, en verdad, ustedes, o lo que han estado exponiendo. Y dentro de eso es como el concepto del que hablabas tú acerca de la voz y la sonoridad como una oscilación y una vibración que yo la veo hoy en día y claro, yo no puedo estar hablando del teatro con otros cuerpos ahora, pero sí puedo estar hablando de yo y las cuatro paredes en las que habito y cómo resuenan y cómo vibran y cómo chocan con los objetos que habitan en la habitación. Y también me he estado pasando como en esta instancia de estar hablando y que ustedes recepcionen mis palabras con un teléfono. Entonces mi pregunta es como, esa oscilación y vibración que es la voz, ¿cómo tú, Luis, la has sentido en este cambio al dejar de hablarle a un cuerpo? Cuando la escucha se va solamente hacia el oído y hacia más o menos a la visión y a lo visual, dentro del concepto de esta materia vibrante, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que acá, o sea, lo que tú dices es súper interesante desde el sentido, o lo que hablaba también la Carolina antes, en entender otros cuerpos.
¿sí? Que transmiten también la idea de la voz. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una autora argentina que se llama Silvia Davini, que propone la idea de la vocalidad mediatizada, que es una voz, ¿verdad? O la idea de que los otros cuerpos robóticos, los aparatos electrónicos, también, o sea, mediatizan la voz. Por ejemplo, lo que sucede con las tecnologías auditivas en los 40, donde lo vocal deja de ser algo que pertenece exclusivamente al cuerpo y puede ser reproducido o encerrado o capturado en un disco, en una cera, en una película, etc. Entonces la transmisión de la voz a partir de un dispositivo electrónico, o que yo hable acá con un computador y me estén escuchando ustedes allá, abre la puerta a la idea de una voz que es acusmática, pensarlo como un fenómeno acusmático, que no logro reconocer, ¿verdad?, al cuerpo que esa voz pertenece, por lo tanto aparece como un ente que habita en un plano diferente a lo corporal. Y en ese sentido, como tratando de ligarlo a tu pregunta, por lo general yo no logro asociar mi voz, o sea, cuando tú me hablas, yo lo asocio a tu cuerpo y no al computador, cuando en verdad lo que me está hablando, podría yo poner en cuestión, ¿eres tú o es el computador? ¿Quién es la que habla? ¿Tú o el computador? Por eso digo, por eso pienso en esta idea de lo acusmático, en donde esa voz deja de pertenecer al cuerpo y pasa a pertenecer a un plano que es distinto a aquello, en donde yo tengo que anclarla y la asocio al cuerpo, a un cuerpo de donde la voz pertenece. ¿Se entiende lo que quise decir? Me fui como me hice una vuelta larga. No sé si respondí tanto a tu pregunta, pero sí, no sé. Nanda. Ya, claro, ¿no? Sí, en el fondo como que no lo ves desde la pantalla, sino que lo ves como tratando de imaginar mi cuerpo y cómo vibra en mí la voz. Es que no sé si tu pregunta iba por allá, pero quizás yo la llevé para ese lado, porque por lo general, nosotros cada vez que escuchamos una voz, o sea, no es general, es por regla, ¿no? Como la idea de que cada vez que el ser humano escucha un sonido, intenta descifrarlo y convertirlo en lenguaje para poder descifrarlo y entender, ¿sí? O sea, si yo escucho un grito allá, inmediatamente lo descifro como una escucha semántica, ¿no? Y lo descifro para poder tratar de decir, está gritando porque, no sé, se cayó, ¿verdad? Asimismo, cuando escucho a alguien hablar, intento como generar un cuerpo que es llamado, es lo que usualmente llamamos el cuerpo vocal, ¿no? Es la imagen que yo pongo a esa voz que suena. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que asociamos directamente que una voz pertenece a un cuerpo, y cuando no logro reconocer a qué cuerpo pertenece esa voz genera como un fenómeno que es acusmático, ¿sí? Que no logra tener un cuerpo, y que yo necesariamente necesito bajar y anclar a un cuerpo. Entonces, cuando tú me hablas, si bien la voz resuena, ¿verdad? Y yo te escucho, figuro a tu cuerpo como fuente que emite ese sonido para poder tener un receptor en este caso. Eso. Súper, Se muchas me ocurrió un gracias, ejemplo. ¿Ah? No, que a propósito de lo mismo, así como muy cortito, si me permites comentar, que se me ocurrió un ejemplo como muy cotidiano de eso, es lo que pasa con el sonido de una lavadora, por ejemplo, que tiene un patrón tan repetido que hasta cierto punto cuando lo vas escuchando lo puedes interpretar de diferentes maneras y le das un ritmo diferente. Claro. O de repente cuando escuchas, de repente hay un momento en el día en que una canción que te guste, la vas escuchando y de repente como que el tempo pareciera que cambia, pero no es así. Eso más que nada. Súper. Bien, vamos a avanzar. Andrés Grumman, tienes la palabra.
Perdón, te silencié yo cuando te estaba reiniciando, te reinicio el audio al tiro. Muchas gracias, muy buenas noches, chiquillas. Un gusto saludarles, chiquillas, chiquillos, a todos aquí, especial a aquellos que conozco también. Súper interesante la conversación, me generó varios rebotes en varios temas. Yo hice una pregunta súper puntual que en realidad está conectada con la pregunta anterior, qué pasaba con el problema de la mediatización o de la medialidad, ¿no? Pero quisiera brevemente decir un par de cuestiones que me parecen que podrían cooperar o vincularse con lo que estaba tratando de desarrollar Lucho y que tiene que ver también con muchas de las conversaciones que hemos estado teniendo a lo largo de un tiempo a esta parte. Yo colocaba, o sea, me parece súper interesante y se tornó muy filosófica al comienzo de la conversación con Nancy, pero me pareció súper interesante como este afán, estaba acordándome del libro Loco Afán, de un importante escritor chileno, seguro conocen todas aquí, de situar el problema de la voz en el cuerpo o en relación al cuerpo. Y me pareció muy interesante cómo Luis, digamos, desmarca la tradición de la voz en el sentido del cuerpo en vinculación con la dimensión acusmática. La escucha acusmática en general quiere decir básicamente la aprehensión o apreciación de un objeto sonoro emancipada o separada del conocimiento o la apreciación de la fuente que lo genera, ¿sí? O sea, eso es la escucha acusmática. Y yo creo que es súper interesante comprender también a una personaje, por eso mostraba el libro de Antonín Artaud. Nosotros en la escuela o en las escuelas de teatro como que tenemos el loco afán de vincular a Artaud con esta idea del cuerpo, el cuerpo, ¿cómo le dijiste? El cuerpo sin órgano. Pero en realidad Artaud traspasa esa idea, absolutamente, y en realidad él genera radio, él genera no genera puestas en escena y esconde justamente su voz, o sea, su cuerpo, perdón, presentando la voz, ¿sí? Entonces en ese sentido creo que es súper interesante lo que dice Luis a propósito de ampliar ese referente de la vocalicidad mediatizada, ¿no? Porque en el fondo lo que puede ser súper interesante de pensar, y quizás aquí va un poco la pregunta, Lucho, a ti, es justamente cómo se expresa una escucha, porque ya no es solo el tema de la voz, sino que la escucha acusmática en el marco justamente de una realidad mediatizada completamente, ¿no? El teatro chileno, si hay una de las grandes vertientes que ha ido madurando desde ya más de una década y media, es justamente la dimensión acusmática, el trabajo que desarrollan distintos creadores en términos acusmáticos, como por ejemplo lo que hace Manuel Infante desde Loros Negros en adelante, o lo que hace Trinidad Piris con Daniel Marabulí, o lo que hace el Chato Moreno, ¿para qué decir el Chato Moreno, digamos? Estoy pensando en Gasto de Representación u otros trabajos, pero también lo que hace Tercer Abstracto con Azul el año pasado, no sé si lo conocen, y evidentemente Sistema Sonoro. Estamos llenos de un teatro acusmático. Lucho, en ese sentido, bien concreto, para no latear, ¿cómo ves tú la escena teatral chilena a propósito de esta dimensión de la escucha acusmática medializada? A ver, yo creo que lo que viene a hacer esta escucha, esta escena mediatizada a partir, como la escucha acusmática en el teatro chileno, viene a desplazar esta línea logocéntrica y apegada a una textualidad y a una presencialidad inmanente de los cuerpos en el decir de la escena teatral chilena. O sea, es un teatro que está anclado a una tradición de un cuerpo presente que dice o representa un texto dramático. Entonces, toda esta otra categoría viene a problematizar y a desplazar aquello en la hegemonía de la voz a partir de la idea de lo logocéntrico.
Y esta escucha acusmática que tú mencionas en estas puestas en escena y das estos ejemplos de la Manuela Infante, el Chato Moreno, el Tercer Abstracto con Azul, vienen a representar, pienso yo, el problema del coro en el teatro chileno. ¿Sí? Como que lo vienen a poner ahí, se vienen a poner a ese problema, a ese tema lo ponen en tensión, en diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a dar un ejemplo. En Estado Vegetal, lo que hace Manuel Infante a través de la performer Marcela Salinas y el uso de las tecnologías, que es fundamental, es poner en tensión la idea del coro. Estado Vegetal es una obra que es tremendamente coral, ¿sí? No es un monólogo, es una obra coral. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del uso de la tecnología y de una voz que está mediatizada, se genera una escucha que es acusmática y se trae al primer plano distintos cuerpos que no están presentes, ¿sí? En ese sentido, esta voz acusmática, ¿sí?, a partir de la escucha acusmatizada, me permiten a mí como espectador o como auditor de la obra representar cuerpos, no diría espectrales, pero cuerpos que habitan, que vienen a visitar la escena para generar la idea de la comunidad que vela o que se lamenta por un cuerpo muerto de un motociclista. Y en ese caso, en ese sentido, esta voz acusmática y esta escucha acusmática representa o viene a poner en tensión la idea del coro, de lo coral. No sé qué piensas tú, Andrés, de eso. ¿O qué tienes también para aportar en ese lugar? Dale nomás, sigan ustedes, chiquillas. Hay otros momentos para aportar. Dale. Lo tendremos en cuenta, te vamos a invitar, Andrés. Sí, lo tendremos en cuenta, vamos a cobrar la paz. Sí. Hay una, perdón. Hay algunas palabras más Sí, tomadas. hay una palabra que estaba en el chat, pero acabo de ver que Danitza, ¿quieres preguntarla tú en directo o leemos tu pregunta del chat? No, o sea, es que prefiero decirla porque salió la pregunta, la anoté al tiro al momento de cuando Lucho hablaba. Entonces después ya perdió como el sentido. Hola a todos, todas. Bueno, yo puse que me encantó la visión que le das. En un momento hablaste de la voz como medium. Yo pienso que me encanta esa visión porque a veces solamente se entiende como emisión-recepción y como el feedback que da, entonces modifica el espacio. Hablaste como una voz que detona muchas voces y que crea nuevas voces. Entonces solamente quería decir que encontré muy bonito, a mí me despertó muchas cosas la palabra medium. Y lo otro, ¿será que, bueno, me pasé el rollo con lo escucha, ¿cierto? Que siempre ha sido, pienso, lo más desafiante en la voz. Trabajar la voz es trabajar la escucha es algo que yo hasta el día de hoy me pregunto porque pienso que yo puse ahí, ¿será que la voz también está asociada al sistema en que vivimos como algo simplemente estético y que tiene que tener un resultado o tiene que producir algo por un fin? Y bueno, ¿será esto como un acto revolucionario que va más allá de lo estético, como generar un cambio en el paradigma vocal? No sé, me pasé el rollo con eso de lo político, como la escucha puede ser incluso súper compleja. Solo eso. Desde ese lugar y también desde lo otro, como ese acusmático que le dicen. Ese concepto que yo también lo estoy incorporando. Me encantó. Eso. Esa es la pregunta. ¿Se entendió? ¿Me fui a los laureles? No, o sea, yo pienso que más una reflexión que una pregunta, ¿no? Pero es que también me pregunto, ¿cómo problematizas la escucha? Eso. De distintas áreas. Yo problematizo la escucha o estoy entrando en ese problema a partir de la idea de la inscripción de la escucha en el cuerpo. Hay un mexicano que dice que, Rivas, dice que a partir de la inscripción de la escucha en el cuerpo es posible seguir la huella de ese acto de inscribir. Entonces, si yo
si aquello, o sea, si esa inscripción de la escucha en el cuerpo deja una huella, eso quiere decir que el cuerpo recibe o genera una acción vinculante con un sonido que viene hacia mí. ¿Entienden? Entonces, en ese acto de recibir se genera una impresión que como desde desde el concepto mismo de la impresión, ¿no? Como acontecimiento fenomenológico, es posible desprender y estudiar y analizar. Eso. Está bueno. Pensarlo como una huella, está bueno. ¿Habían más palabras por ahí? Sí, hay más palabras. Se abre... continúa Cintia Salgado. Cintia. Y después tenemos más palabras después de Cintia. Ahí está la Cintia. Sí, hay dos más. Ya, súper. Hola, Cintia. Hola, Cata. La Gaby. Hola. Bueno, agradecer este espacio porque está súper interesante el tema que están hablando. Encuentro que me voló la cabeza, lo encuentro bacán. Y a mí me pasa también que tengo como una especie de obsesión con el espacio, así como ustedes con la voz. Entonces, desde ahí también va un poco mi pregunta. Como a partir de la creación de las atmósferas en los espacios, de cómo hay un montón de elementos que he hecho como de Peter Samter, que esto va un poco más desde la mano de la arquitectura, de qué manera se crean las atmósferas, y ahí hay un punto súper interesante como dentro de los sonidos, ¿cierto? Entonces, aquí tomando el sonido como a partir desde la voz, como desde la vinculación y la interrelación que tienen los espacios y cómo van incidiendo unos con otros, como de qué manera el espacio le afecta a la voz, como mirándolo como voz sin tanto ir hacia el cuerpo, sino que mirándolo como voz, de qué manera a esta voz le puede afectar el espacio. Y por el otro lado, llevándolo hacia el interior, que también se preguntó por ahí un poco sobre el cuerpo, como de qué manera el cuerpo también va determinando la voz, pero a partir como también saliendo un poco de la idea del cuerpo como algo físico, ¿sí? Como desde esta idea como de atmósfera. No sé si me explico bien. Como ir hacia el exterior y hacia el interior de la voz, de qué manera se van interrelacionando como este macro y este micro con respecto a la voz. No sé si me explico. A ver, partamos por lo de los espacios. Vamos al otro. ¿Cómo afectan los espacios a la voz? Si pensamos como en la voz como materialidad vibrante y resonante, como material resonante, el espacio es... el problema por el espacio es fundamental. O sea, los espacios teatrales, como volviendo a la idea de lo disciplinar, fueron construidos en la medida, obviamente, como de la vista, y también para que en aquel lugar la voz resonara y todo, y en verdad se expandiera hacia todo aquel que estuviese presente en esa obra. En ese sentido, la construcción de un espacio que enmarca enmarca y encuadra el acto de la comunicación intersubjetiva de la voz, ¿verdad? Para mí, o lo que yo propongo es que viene a poner en tensión otro problema, que es la idea del ocularcentrismo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes que el Andrés Grumman salte aquí a... El espacio lo que hace, por ejemplo, en el teatro, es enmarcar, tal como una foto, se enmarca, se encuadra, para que lo que yo voy a acontecer en el teatro pueda ser visto de una forma, ¿no? Como que enmarca el acontecimiento desde la perspectiva de la visión. Muy pocos espacios están pensados para que la experiencia de lo que yo estoy observando no sea tal, sino que sea la experiencia de lo que yo estoy escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el teatro siempre se ha entendido como algo que yo voy a ver y no como algo que yo voy a escuchar. O sea, hacemos el ejercicio en el cotidiano, lo que decimos es, vamos a ver la obra, ¿sí? Vamos a ver la obra de Tantito,
y no vamos a escuchar la obra de Juanito o de Juanita, ¿verdad? Y eso es súper importante. No hay que pasarlo por alto, sino que es fundamental. Ahí hay que poner la lupa del por qué. Y eso responde a esta tradición ocular-centrista, en donde lo que yo veo tiene validez, puesto que lo que escucho es difuso, y no logro corroborar si lo que estoy escuchando es lo que pienso o puede ser otra cosa. Está en el espacio de la sombra, del escorzo. Y en ese sentido los espacios, por eso pienso que el espacio es fundamental. Ahora lo del cuerpo no lo entendí muy bien, entonces no sabría qué responder, sino que me carrilaría, como lo digo honestamente, iría así como una vuelta que no tendría sentido. Súper. Sí. Cintia, ¿quieres decir algo? Sí, es que interesante esa relación con el ocularcentrismo. Es algo que también dice Ponti, que habla también de cómo hay una relación como por osmosis, por ejemplo, a través del cuerpo y el espacio, cómo también esto se va como compenetrando y van entre los dos creando como este mundo, y en el fondo habla de habitar los espacios como con todos los sentidos más que solo con uno. Entonces, por eso también me llamó tanto la atención desde donde se plantea como todo lo que tú estás hablando, porque creo que es súper importante como el tema de la voz. Muchas gracias por el espacio. Súper. Ya, chiques, nos quedan 2 palabras y yo creo que con eso cerramos para en honor al tiempo de nuestro invitado. Viene Pancho a secas. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí. ¿Te escuchas bien ahí? Sí. Bacán. Oye, bueno, felicidades a todas las Cresis por esta instancia. Encuentro que está buenísima. Bacán, como aguante por eso. Y a Luis también por haber compartido todo lo que compartió. Tengo una pregunta que tiene mucho que ver con lo que reflexionaba Danitza, que es con respecto a este adolecer que existe, o a esta especie de duelo que existe en las prácticas performativas o teatral, no sé si lo queremos ver más disciplinar, con respecto al despojo de, en este caso, el sonido del cuerpo, de la corporalidad. Más allá de si es importante o no, o por qué es importante replantearse nuevas perspectivas con respecto a la vocalidad o a lo vocal, o al fenómeno, te quería preguntar, Luis, si reconoces o tienes alguna idea de quién debiese asumir la responsabilidad de vociferar o de instalar nuevos modos que conflictúen entendimientos políticos sobre la voz, o en el fondo que hagan la pega política, ¿sí? Esto tiene que ver con los creadores, esto tiene más bien que ver con nosotros los docentes, es algo que en realidad no le pertenece al Estado, ¿no es cierto? No sé, no sé si tienes alguna visión con respecto a ese rol, ¿no es cierto?, de contribuir a la atención en los límites del fenómeno, de cómo se piensa, se concibe o se experiencia, para operacionalizar los modos en los que opera, valga la redundancia, la voz en lo performático, ¿sí? Más allá del qué o de los contenidos, o si es dramático o no, sino como finalmente exacerbar los modos en los que ocurre esto como gesto político. No sé si se entendió. Sí, pero tú te refieres desde la mirada de lo performativo, ¿cierto? Sí, claro, pero de repente lo pregunto porque esto es un espacio que igual da para pensar, bueno, acá nos estamos juntando a conversar y esto es pedagógico, es formativo, es creativo. ¿Quiénes deben asumir ese rol? O sea, yo ¿Puedo podría... meter la cuchara ahí bien brevemente en una cosa? Es que tengo que decirla porque es súper interesante lo que dice Francisco. Es una cosita, perdón. Yo creo que el Estado ya tomó la decisión de cómo utilizar la voz y el sonido en el contexto político. Y esa decisión la tomó cuando compró sistemas de represión para anular el movimiento de las personas por la escucha, ¿sí?
O sea, yo creo que ahí está súper claro la decisión que toma, en este caso, el gobierno, respecto al uso que tiene la voz en ese sistema. Solo quería comentar eso. De hecho, parece que mandó a comprar bombas de sonido. A eso me refería, exactamente. Lo cual también abre como el plano de la voz como otra dimensión de lo vocal, como no simplemente desde lo performativo, sino que también desde un acto represivo. O sea, abre también como ese espacio, ¿no? Como la voz como un arma represiva frente a un pueblo. Y ahí podríamos volver a la primera parte cuando hablábamos del Vox Populi, ¿no? Como qué es la voz del pueblo, ¿sí? Que nace a partir de la idea de aclamar, ¿no? O sea, el monarca no puede ser monarca si es que el pueblo no lo aclama como monarca. O sea, desde ahí nace la idea del Vox Populi. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Como no sé, el presidente no podría ser presidente si el pueblo no se alza diciendo, sí, es el presidente. En fin. No sé, Pancho, yo tengo una respuesta que va mucho más como, no tengo respuesta como en términos políticos, como en términos como de nación o de Estado, sino que más bien como un micromundo, que es el micromundo de las artes representativas, de las artes escénicas. Yo creo que ahí el rol se ha malinterpretado y se le ha sobredado un rol y ha estado muy sobrevalorado en el lugar de la actuación y de la dirección, comprendiéndola como fenómenos como únicos del teatro, anulando otros discursos como los discursos teóricos, anulando, por ejemplo, los discursos de otras áreas que se han visto como oblicuas al fenómeno del teatro, como el movimiento, la voz, cuando cada una en sí misma es un camino para entender o liderar o llevar una bandera de lo que significa el espacio de lo representativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces se ha acallado la voz de la teoría, viéndolo como, pero si es teórico, chao, no importa. Pero si él, ¿qué tiene que ver lo que tú haces con el teatro? Si lo que tú haces es escribir teoría o pensar sobre la voz, por ejemplo, y no se vincula con el acto de hacer, ¿no? En la escena. Y esa mirada es tremendamente sesgada y ha afectado muy negativamente a las nuevas formas de entender o comprender, en este caso, la voz y las artes representativas, ¿sí? Afectando una visión de cultura del país, desde lo macro y lo micro, ¿no? Desde los fondos concursables, desde cuáles son los focos o el eje hacia dónde apuntan las políticas culturales, hasta llegar, no sé, al espacio universitario o una escuela de arte dramática en donde todo lo anexo de esta idea no solo de la voz, sino que lo que está anexo al fenómeno de la representación, como del hacer, como del actor, la actriz y el director, como esta tiranía, ¿no? Pareciera no tener valor. Entonces, en ejemplos súper concretos, como en encuentros, en festivales, no sé, en lugares donde se congrega la comunidad teatral, la comunidad de las artes representativas, el lugar del otro o de la otra, ¿sí? Entendiéndose como aquel que no es el que hace, sino el que piensa o el que hace de una forma distinta, ha sido muchas veces negado, cegado, ocultado y callado. Y en esa acción, pienso yo que se le ha hecho un gran o un flaco favor a la idea, a la renovación de las prácticas escénicas y en la idea de engrosar un discurso o la dimensión para tener una idea o un canal de las artes escénicas o de lo performativo mucho más robusto. Eso. Bacán. Gracias, Pancho.
Voy a leer una pregunta que está en el chat. ¿Quieres hablar, Pancho? Ahí sí, saludaste. Sí, quería como algo muy breve, que me parece interesante lo que me parece interesante la respuesta de Luis, en tanto igual sugieres una postura, ¿cierto? Que en este caso has tomado, bueno, tú y muchos tal vez de las que están acá, desde el pensar, desde el reflexionar, que pudiésemos adjudicársela a la academia, a veces, o por lo general, pero finalmente no es lo que suele suceder, o lo que ha ido sucediendo. En tanto han perpetuado otros entendimientos y otras prácticas, eh, o prácticas que ya se han venido llevando hace tiempo. Entonces, uno podría empezar a decir, bueno, hay roles que se están cumpliendo, hay posiciones que se están tomando, desde dónde se están tomando y por qué. Creo que es importante desde el punto de vista de por qué lo hago. Uh-huh. Sí, yo entiendo perdona, como para cerrar, yo entiendo a dónde tú vas, como la idea de la academia como un acto, como una institución de poder, ¿no? Una institución política que genera discursos que luego se expanden hacia la sociedad civil. Pero encuentro que eso es una discusión que daría como a otro proyecto en lugar de la academia, en los discursos y el contagio. Yo pienso que como la academia muchas veces, o la universidad en este caso, o los discursos más formales no han sabido acoger estos discursos, obviamente empiezan a proliferar como todas estas cosas más off e informales que tienen mucho más valor, ¿verdad? Puesto que son, que emergen de una necesidad y no de una imposición. Igual ahí, perdón, quiero decir que el ejercicio del pensamiento y la reflexión no le pertenece, no es potestad de la academia. Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí es pensar en comunidad también, y es un poco el objetivo de nuestro encuentro, de la propuesta de, bueno, démosle vuelta entre todas y todos y todas también. Claro, absolutamente. La voz común. La voz común, sí. Y ahí nos quedaba la última pregunta. No, nos quedan dos. Ya, mira, les voy a... O sea, en verdad nos quedan... Sí, tanta cosa. Mira, voy a leer. No sé si habían palabras. Bueno, sí, hay palabras. Hay una pregunta que está en el chat de Sebastián Zúñiga que pregunta. Dice lo siguiente. Ahí Sebastián me ayuda si es que, no sé, Lucho no necesita más profundidad con esto. Asociamos la voz como algo extracorpóreo, pero ¿qué pasa con las emociones ligadas a las sensaciones del cuerpo y la intención en nuestro mensaje? Ahora bien, tenemos asociado por cultura ciertos sonidos y expresiones corporales ligados a algún sentimiento y que el que escucha asocia por repetición, etc. ¿Cómo sería ese sistema en relación a la emoción, intención, la voz? Wow. A ver. Oye, podemos conversar también. Yo no tengo la respuesta para todo, quiero decirlo. No soy... Eres el protagonista de esta noche. No, obvio que podemos pensar en conjunto, pero... No tengo la respuesta. Soy la voz. O sea, lo que yo pienso en esto es que la idea de una voz que está ligada a la emoción es la idea de... Voy a volver a la idea de lo logocéntrico. Como yo, a partir de lo que dice Aristóteles, ¿no? A partir de la idea del lenguaje yo puedo decir, enunciar qué es lo que me afecta, ¿sí? O sea, digo, me siento mal por esto, tengo pena por esto otro, pero hay algo que desborda aquello que yo digo y que el lenguaje no logra contener. Y es en esa sonoridad que excede lo que yo estoy diciendo, que excede el lenguaje, aparece la figura, pienso yo, de lo monstruoso, ¿no? Como de algo que no está contenido, de algo que no es social o políticamente correcto o adecuado, que no logra calzar, ¿verdad? En un molde predestinado. Por ejemplo, la figura en las protestas de Suchuk, en las protestas o en las barras bravas o en, no sé, en una pelea, que ahí aparece el desborde que no logra contener el lenguaje.
Y luego dice como esta idea de que yo aprendo, ¿no? Como del traspaso, de cómo yo voy aprendiendo este binomio o esta polaridad de la cual siempre se ha querido como acercar con una discusión más filosófica también entre naturaleza y lenguaje, ¿sí? Como la polaridad de naturaleza versus el lenguaje en lo vocal. Encuentro que en ese tránsito, ¿verdad? Como no entenderlo como una polaridad, sino que entenderlo como un tránsito, aparecen categorías que son interesantes de observar, como por ejemplo saber o desmitificar como la idea de que un niño nace sin tener ninguna noción del lenguaje o nace virgen de un lenguaje cuando el lenguaje ya se traspasa a partir del acto de la gestación, ¿no? Como del momento de estar dentro del vientre de la madre. O en esta cosa de cuando está acá la guagua y empieza a mirar como la idea de la sombra, ¿no? Aparece también ahí el lenguaje. Eso, no sé si alguien quiere aportar también, como que entienda más. Yo quiero, es que justo es cuando están hablando de una reflexión, así como que estoy muy contenta. Voy a poner mi cámara, perdón. Estoy como así muy a 1000 por hora con todo esto que estamos conversando. Gracias a todos por esto. Y a propósito de lo que están hablando justo ahora, como que me aparecía la pregunta de cómo se aprende a sonar, ¿no? O cómo a expresar, como más allá de entender la voz, como hemos dicho, como se ha dicho acá, como de una forma, como romper ese paradigma de desde dónde aprendemos. Entonces, en el ojo en la escucha, ¿no? De que se percibe de una forma quizás más trascendente, ¿no? Como se siente en el cuerpo, vibra esa emoción, eso que es incomprensible y se imprime en nuestro cuerpo y buscamos expresarlo. Entonces, como no sé, también hay otras formas de escucha, como al final, cómo se puede ampliar esta percepción, nuestra concepción de la percepción de la escucha para poder aprender otras voces, no sé, que están ahí en nosotros y en el universo y que somos adentro y somos afuera. Entonces, no sé, gracias, eso quería decir. Yo quería meter la cuchara ahí también, cortito. Yo diría, más que trascendente, envolvente. Cómo aprender a escuchar de un modo más envolvente, como concepto. Y estaba pensando en la pregunta anterior, que es una pregunta cabezona, o sea, que tiene un trayecto largo, pero estaba pensando a propósito de la visión ocular centrista. Si uno revisa brevemente como los tratados de actuación desde el siglo XIV en adelante, europeos, todos del lado de allá, que es lo que nosotros hemos asumido acá, uno se da cuenta que todas las teorías de la actuación, que no son, entre paréntesis, solo la de Stanislavski, hay que decirlo, hay muchas más anteriormente, todas están basadas en la construcción de las emociones. Y en el fondo, el sistema de enseñanza-aprendizaje, no solo teatral, sino que también cultural respecto como al modo en que se presentan los seres humanos, está constituido desde el lugar de las emociones en vinculación con el cuerpo. Entonces, el sonido y particularmente la escucha, en los términos que yo creo que Luis está defendiendo acá, tiene que ver justamente con abrir un lugar otro, ¿sí? que yo definí recién con la idea de lo envolvente. ¿Sí? Podríamos ocupar también la idea de lo oceánico, ¿sí? Cómo escuchamos debajo del agua, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un medio distinto al un medio acuático, al medio, digamos, terrenal en el que vivimos, ¿no? Entonces, ahí se abren otras preguntas que pueden ser súper interesantes para discutir, pero la pregunta es súper buena. Sí, por eso pienso que es largo, como para pensarlo. Sí, para darle harta vueltecilla. ¿Me permiten meter el cucharón? Ya, mete el cucharón. De hecho, Franco, bueno, vienes tú. Ya. Vienes tú. Ya, bueno. Y es ya, bacán. Ya, bueno, de hecho, a propósito de la pregunta esa, bueno, yo le estuve compartiendo el enlace a varios
varios grupos en los que estábamos trabajando, que era uno estudio de directores, está funcionando en la cuarta región, y el otro el independiente, que es en el coro en el cual participo con el SEA, que bueno, fundamos nosotros hace 2 años. Y a propósito de lo que los comentarios anteriores, bueno, yo estudio sociología y además también soy estudiante de Vivanza, entonces junto con todo lo que ha sido el trabajo entre lo vocal, el trabajo coral y el trabajo de las emociones, como que igual converge todo. Y exacto, yo creo que apunta mucho si bien estamos hablando del poder hablar, el comunicar y cómo eso va constituyendo realidades, también como el foco de la escucha, y esa escucha que se va a ir dando a medida de que igual los sentidos estén como receptores a poder escuchar. O sea, una de las cosas que siempre recuerdo de mi profesora era decir por dónde nos entra el sonido. O sea, entra solamente por los oídos, entra por el pecho, entra o por los ojos. O sea, igual hay gente que tiene sinestesia, entonces no necesariamente puede estar escuchando colores. Entonces, bueno, el año pasado igual en Coro tuvimos una experiencia como de generar como intercambios en las percepciones en una presentación, y recuerdo que, bueno, a propósito que el año pasado hubo un eclipse acá, decidimos hacer alguna obra relacionada con el combo, entonces tomamos varias obras que tenían como cierto tono muy ambiental a nivel sonoro, entonces en cuanto a la puesta en escena en escenario estaba todo a luces apagadas, y después de eso se nos sumió un trabajo de mapping, entonces le agregamos y cambiamos, pusimos una imagen y el resto estaba todo negro, entonces igual como que la recepción del público, independientemente de los detalles musicales que pueda haber tenido el trabajo, porque fue un trabajo muy expreso, o sea, que se armó en un periodo como de 6 meses nomás, para la dificultad de las obras que tenían, pero el resultado en cuanto a público fue genial, y bueno, es algo que a medida de lo que es el trabajo del coro, igual como que siento que falta mucho. Me gustó mucho la referencia de ¿cómo se llama este? De sistema sonoro, ¿no? O era la otra obra. ¿Cuál? ¿La de la Manuela? ¿O cuando está...? ¿Azul? No, era ya voy a tener el nombre. Sé que lo tengo. El link que se La mandó representación. por chat. El link del teatro, que era mucho más, de la obra de teatral, pero que era netamente más coro, que tiene que ver con la naturaleza y todo lo demás. Bueno, de eso es lo que estaba revisando. Estado vegetal. Estado vegetal, esa misma. Entonces, me causa así como harta chispeza el hecho de que igual dentro de lo que es el mundo coral, por lo menos en Latinoamérica y en Chile, igual está en pañales muchas cosas, y en el cual yo siempre he sentido que le falta así como ese aspecto más político, y que en algún punto estuvo tomando esa forma con el trabajo de Peñajera en la cuarta región y que después se fue abajo. Entonces, igual la idea es que no solamente como que las memorias terminen como en esta lógica de la estatua y cosas así, sino que sea una memoria que sea más palpable. Y en cuanto al encuentro, yo le pondría el acento ahí al final, en cuanto a las emociones, porque, pucha, a veces se da este asunto como de, ¿cómo se llama? Acusmático, creo era, donde igual pues, las personas pueden estar cruzando la calle, se pueden saludar, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Y siguen caminando y no se ven nunca. Y es todo como un estado así como casi de reproducción automática, entonces igual como que entra igual al debate el asunto de lo que qué pasa como con este devenir nosotros en ese mundo, en esa vocalidad. Eso más que nada, así como disparé todo lo que pude, así como en honor al tiempo. Así que eso, y muchas gracias por la instancia. Gracias a ti por estar acá. Sí, gracias, y la idea es que cada miércoles nosotras vayamos entrevistando a más gente, y siempre va a ser en relación a la voz. Nos queda una palabra. Rodrigo López preguntó si podía preguntar. ¿Quieres preguntar? Porque le había dicho que la escribiera para que fuera más rápido, pero ¿está por ahí Rodrigo López?
Hola. Yo- Ahí está. No, estoy acá muy atento, agradecido de la instancia. Realmente me han volado la cabeza un par de... Perdón, no sé qué pasa. Te escuchamos, por si acaso. ¿Aló? Estamos perdiendo el contacto, Rodrigo. No lo escuchamos. Ay, qué fome, justo que iba ahora a preguntar. No queremos abusar del invitado, que nosotros debemos confesar algo. Pensábamos que máximo nos íbamos a extender 1 hora y media y llevamos 1 hora 50, entonces estamos un poco preocupados por el tiempo y el rating, ¿no? Eso mientras esperamos al Rodrigo, a ver si se enchufa. Quisiera aprovechar de recordarles que todavía la obra, pueden ver la obra Sistema Sonoro en el canal YouTube de Matucana 100. Entran y dura 17 minutos, entonces cortito, lo escuchen con audífono y lo van a pasar bien. Sí, de hecho el link lo mandé al chat. Ahí está el link de YouTube. Y también está el sitio web del núcleo y también de arte. A medida que íbamos hablándole a... El núcleo de investigación vocal, en @núcleo de investigación vocal en Instagram. Ahí siempre estamos subiendo cosas que estamos haciendo para estar actualizados. Eso. Bien, Rodrigo nos salió. Se cayó el libro de... Sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar de ir cerrando. No sé si Lucho quiere dar las últimas palabras, además del aviso, últimos comentarios, cierres, reflexiones, antes de... Bueno, recordarles que vean la obra, o que escuchen la obra, y que yo encuentro que, y esto ya es una teoría mía, yo pienso que el teatro cambió, y las formas de entenderlo también, y hay que hacerse cargo de esos cambios, y una forma de hacerse cargo de esos cambios es instalar este tipo de conversaciones. Así que, súper bien, encuentro que habla o sienta precedentes de que ya no se puede volver atrás en el entendimiento de lo vocal en este caso, sino que hay que seguir avanzando en la problematización de este fenómeno. Eso. Sí. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Estoy muy contento. Estoy enviando a Rodrigo López. No, Sí, gracias a ti. Gracias a ti, Lucho, por acceder tan amablemente a nuestra invitación y por estar, además era nuestro primer invitado, así que estamos muy Disculpen, felices. se me cayó el... Ya volvió. dale con la pregunta que ya estábamos cerrando. Dale. Oye, bueno, primero que todo agradecerles, voy a prender la cámara, agradecerles, disculpen, se me apagó el celular, no sé por qué. No te preocupes. Agradecerle, creo que la idea de la voz acousmática me va a quedar dando vuelta por mucho rato, sobre todo porque en lo general, en lo particular, digamos, estoy hace mucho tiempo investigando la relación entre el cuerpo y el sonido. Entonces me es muy extraño pensar la voz sin cuerpo, ¿ya? Y en relación a la idea de la escucha que plantea Luis, que me parece muy importante, siento que hay una serie de prácticas que vienen de la danza contemporánea que se vinculan con la idea de trabajar la escucha. Y entonces me parece quizás interesante preguntarle si no sería acaso, dependiendo del tipo de cuerpo que se busca, la posibilidad de descartar este cuerpo y el sonido, ¿no? Porque si cambiamos el paradigma de búsqueda, por ejemplo, la danza de contacto e improvisación desarrolla una búsqueda cinética que saca la idea del cuerpo individual y lo pone en un contexto grupal donde el peso, la gravedad y una serie de cosas cambian y por tanto la individualidad del sujeto pierde su protagonismo en relación a la conexión con otros cuerpos y en ese sentido la escucha cambia. Por tanto, me pregunto si es que si trabajáramos el cuerpo desde otra noción, o desde una noción que también deconstruye la mirada más social del cuerpo, no podríamos quizás cambiar esa idea que tú propones, o para ti es algo independiente de cómo se mira el cuerpo. Esa es un poco mi pregunta, no sé si me entienden.
Entonces, si bien entiendo, yo creo, pienso en una primera respuesta que tiene que ver con lo que dije muy al comienzo, en esta idea de que la voz no pertenece al cuerpo, que se la ha ligado al cuerpo desde un lugar súper instrumentalista a partir de la idea de la emisión, pero la voz como sonido, como onda vibrante, es un fenómeno que es un fenómeno en sí mismo, que es independiente de la categoría de los cuerpos, que al mismo tiempo es una materialidad que es maleable, que se adapta al cuerpo que habita, ¿verdad? Por lo tanto, no puede existir una voz de un cuerpo, sino que existen múltiples voces que habitan un solo cuerpo también. Entonces, en el trabajo creativo o en el trabajo que tú dices de la danza, a partir de los usos del cuerpo, no sé, pienso como una salida, es como tratar de buscar o identificar las múltiples voces que habitan también ese cuerpo. Eso, no sé si te respondo, Rodrigo. Sí, no, sí me responde. Lo que pasa es que me sigue pareciendo como difícil aseverar, o sea, como tomar esa idea del cuerpo y la voz como algo distante, puesto que de alguna manera si cambia tu cuerpo, cambia tu sonido, si cambia tu cuerpo, cambia tu escucha. Claro, pero eso es una mirada instrumentalista, que es una línea, digo, como que pasa por entender que la voz pertenece al cuerpo y por lo tanto se modifica en cuanto el cuerpo se modifica. Y así como el cuerpo es único, esa voz también es única y pertenece a ese sujeto. Pero al mismo tiempo la voz como fenómeno no está ligada netamente a un cuerpo o a los cuerpos, sino que aparece como un fenómeno que trasciende, que vehiculiza. Por ejemplo, no sé, yo puedo escuchar a partir de, no sé, de la repetición, y en esto ha ayudado mucho las tecnologías, ¿no? Como yo puedo escuchar la repetición de una obra de teatro y no podría decir que esa voz pertenece a ese cuerpo, sino que es una voz que trascendió ese cuerpo y ahora pertenece a un espacio que es otro, ¿no? Que no logro identificar cuál es. O sea, sé que pertenece a ese cuerpo, pero al mismo tiempo no, porque yo no está presente. Entonces puedo escucharlo igual en la medida en que la voz se hace presente, ¿no? Miyali como que complementa, pero entonces la voz existe antes de pasar por un cuerpo. Claro. Si lo vemos desde la perspectiva metafísica y acusmática, ¿no? Como desde ese lugar. Pero si lo vemos desde el lugar como anatómico, la voz aparece cuando los pliegues vocales se juntan y pasa aire por ahí, ¿no? Pero a veces también la voz surge por necesidad, digamos. Sí, pero eso tiene que ver, o sea, insisto, lo que tú dices es correcto, obviamente, pero pertenece a una línea simplemente de estudio que es ligada a la idea de que la voz pertenece al cuerpo. Lo que yo estoy tratando de proponer es que es mucho más amplio que eso. La voz como fenómeno, ¿sí? Es algo sí, no, que sí, eso lo entiendo. pasa al cuerpo. Entonces, y ahí está el problema, digo, ¿no? Como decir, pero bueno, sin cuerpo no hay voz. ¿O sí? ¿Entiendes? Yo creo que no hay una respuesta definitiva. Sino que hay un problema, hay una pregunta que se instala a partir de esa dicotomía. Y ahí está lo rico del debate. Como decir, a ver, pensemos para allá, pensemos para acá, cómo profundizamos para allá, cómo hacemos otro nudo. Claro. Sí. Bueno, sí, está bien. Podríamos conversar más de eso, pero está bien, está bien. Segundo capítulo de... Entiendo dónde va. Lo acusmático. De lo acusmático. Sí. Oye, bien, Gaby, no sé si hay algo más por ahí, pero yo creo que, bueno... no, nada más. Vamos cerrando y ya habíamos cerrado un poco. Agradecerle profundamente al Lucho por estar acá, por su disposición, su disponibilidad a conversar. Agradecerle profundamente también a todas las personas que se quedaron hasta ahora.
que estuvimos aquí 2 horas debatiendo, veo muchas caras conocidas, lo que me alegra mucho, y bueno, también me alegra mucho muchas caras que no conozco, porque eso quiere decir que por ahí se interesaron. Y quiero dejarles invitadas inmediatamente, queremos dejarles invitadas inmediatamente para la próxima semana. El próximo miércoles va a estar con nosotras el Laboratorio Vocal, Corporal y Emocional La Voce, y va a venir la Josefina Azócar, que es una de las 2 fonoaudiólogas que componen este colectivo de investigación. Laboratorio Vocal, Corporal y Emocional La Voce, yo digo La Voce así porque le pongo en verdad La Voce, perdón. Así que ojalá que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 también, y de nuevo agradecerle a Luis, muchas gracias y felicitaciones por todos sus proyectos. Estén atentos al lanzamiento del libro. Eso, libro de cabecera, ya está dicho, ahí lo voy a tener en mi velador, lo voy a estudiar, ¿ya? Oye, como dato anecdótico antes de cerrar. Ya, dato anecdótico, ¿eh? La Voce, las chicas se conocieron en el libro. Sí, pues, se conocieron. Y de ahí se desprendieron. Y de ahí surgió La Voce. Yo las conocí también en el núcleo, o sea, de ahí las caché, sí. Bueno, eso es lo bonito, que se empiezan a formar redes, ¿cierto? Y con las redes se forman las comunidades y ahí generamos pensamiento en conjunto y le damos vuelta y le damos vuelta y así vamos construyendo comunidad. Eso, no sé si mis compañeras quieren decir algo y abrimos los micrófonos para un chao grande y despedirnos. A mí me gustaría decir que salieron muchas cosas muy interesantes de esta conversación, como para seguir reflexionándolas después en nuestros espacios, como de cómo va a ser un teatro post-pandemia, donde quizás la voz tome un protagonismo mucho más importante, donde ya no va a haber un cuerpo como el que era antes. Entonces, de ahí dependemos nosotros, depende de nosotros hacer eso también, esa reflexión. Exacto. Bueno, bacán, no sé, ¿alguien más? Ya no es postdramático, es postpandémico. Humano. Ya, bacán, muchas gracias. Aplausos, gracias Lucho. Chao, gracias. Arriba las voces. Arriba las voces, eso. Saca los micrófonos, sonemos. Sí, sonemos, dejemos de estar silenciadas. Bacán, gracias. Nos Que vemos. les vaya bonito. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Hola, profe Cata. Nos vemos. Bacán, qué bueno que... Chao, profe. Chao, gracias. Ignacia, a todos. Suenen. Lindo grupete. Bacán. ¿Qué suena? Bacán. Bacán. Una interferencia.